tranquila. ¿Eh? Creo que sí. Sí. Bueno, creo que sí. Sí. ¿Eh? Clase bastante basada, no decir. En ese mismo lugar, nomás yo me senté también. Bueno. Tuve que cubrir tu clase, la próxima te hago factura con IVA. ¿En serio? Yo le avisé a Amada con anticipación. Pero Amada me tiró a mí el trabajo. ¿Te A tiró? mí no me preguntó. ¿Ah, sí? Nadie preguntó Mentira. nada. Porque era el cumpleaños de la reina madre. Y se iba a enojar si venía. Ah. Porque yo trabajo todo el día y después tipo iba a estar con el padre hasta las 11. Digo, entonces. Mira, Bueno. y vos escuchas todo ahí tu micrófono. ¿Eh? Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pone un poquitito más centrado, muy grande está. Ahí está, más. Esta canejina, ¿no? Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces en este mes de octubre el tema de uno de los temas más importantes, porque ustedes saben que nuestra teología cristiana está centrada principalmente en la teología de San Pablo. Esto se llama, normalmente los estudios se llaman la teología paulina, o también se llaman los escritos paulinos. Aquí le damos la bienvenida, justamente veo que hay dos nuevos. Ustedes son los dos nuevos ahora, ¿verdad? ¿Vos ahora la primera vez? No, ya viniste en otra oportunidad. Ah, por eso ya. Sí, pero yo primera vez que vienen, ¿verdad? Preséntense, vos sos Liliana y Orlando. Rolando. ¿Está? Que se unen. Después ustedes ya son todos viejos ya, ¿verdad? No es que son viejos, sino que... No, es viejo, vos re viejo ya. Bueno, está bien. Bueno, entonces este tema que comenzamos hoy, el tema sobre las cartas paulinas, vamos a mirar un poco cada uno de los temas más importantes. Primero, como una introducción, tenemos este mes, creo que tenemos 4 encuentros, ¿verdad? 4 lunes tenemos, y por lo tanto vamos a ir mirando y centrándonos en algunas de estas características. Pongan primero, así como título general, ¿verdad? Una introducción a la carta paulina, en donde vamos a ver primero lo que es su teología, ¿verdad? Porque aquí implican, vamos a poner así, cartas paulinas. En realidad, la teología paulina, los escritos paulinos, tenemos dentro del Nuevo Testamento, ciertamente, el Nuevo Testamento, estamos más o menos entre el año 50 y el año 60, años 50, años 60, en que se escriben estas cartas de Pablo. Pero después vienen otras, pero tenemos como, sobre todo dentro del Nuevo Testamento, como que son influencias del pensamiento o la teología paulina. Son 27 libros en el Nuevo Testamento. De los 27 libros, los que tienen la influencia de lo que nosotros vamos a decir la teología paulina, aquí podemos poner incluso teología paulina. Entonces, 21 escritos, 21 libros tienen la influencia de Pablo. O sea que, ¿cuántos sobran? Y prácticamente si son 27 de 21, sobran 6 nomás ya. ¿Entiendes? 6 nomás que tienen otra teología, otros escritores, otro pensamiento, otra forma de escribir. Entre ellos está principalmente San Juan y las cartas que se llaman las cartas católicas, ¿verdad? Pero imagínense, entonces el pensamiento cristiano está muy elaborado desde el pensamiento de San Pablo. Ahora, estos 21 se vuelven a dividir en 3 partes para que entendamos mejor. 7 se dice que son escritos de puño y letra de Pablo, puño y letra de San Pablo. 7 libros de esto. Luego otros 7 escritos, porque 7 por 3, 7. Justamente coincide. 7 por 3, 21, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de puño y letra, o sea, estos son cartas que él mismo escribió. Entonces podemos pensar y entender y conocer
el pensamiento puro de Pablo, porque si él mismo fue escribiendo, ¿verdad? Los que escriben sus discípulos son otros 7 discípulos de Pablo, otros 7. Y otros 7 son escritos en el Nuevo Testamento, estamos hablando, ¿verdad? Que tienen influencias. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, esa es una influencia de San Pablo, Lucas. Y se dice, lo han hecho los apóstoles, nosotros encontramos a Lucas que le acompaña a Pablo en el itinerario de su misión. Y por lo tanto, estando en la misión, escuchando, conociendo, entonces después ciertamente que él también al escribir su evangelio, al hacer una síntesis de su evangelio, él pone por escrito lo que él fue aprendiendo y escuchando de San Pablo. Entonces, incluso Lucas y después Hechos de los Apóstoles, porque es una sola obra dividida en 2 tomos, el Evangelio de Lucas y después Hechos de los Apóstoles, que es la continuación. En una parte dentro de la teología, ¿se acuerdan que hablamos algo nosotros en uno de nuestros estudios? Decíamos que Lucas escribe 2 libros, el Evangelio como tal y Hechos de los Apóstoles. El primero se centra en las obras y en la vida de Jesús, en su accionar, y luego la segunda partecita, Hechos de los Apóstoles, como dice el nombre, hechos, ¿de quién? De la comunidad. El que es seguidor de Jesucristo, entonces vive de acuerdo a lo que aprende del Maestro. Bueno, así entonces le presentamos a Pablo. Pablo de una manera más sintética podemos entender así, como un conjunto de escritos, los escritos atribuidos a Pablo de Tarso, que forman parte de este Nuevo Testamento. 21 escritos dentro de todo, que son fundamentales. Ya dijimos, entre el año 50 y el año 60. Vamos a poner ahora como título, estamos haciendo una introducción general, ¿verdad? Los otros lunes estaremos entrando en detalles más precisos y más profundos del pensamiento paulino. Hoy queremos dar así una visión general, lo que le llamamos la macroestructura, ¿verdad? La macroestructura. Pongan ahí la teología paulina que se centra en la cristología. Entonces vamos a poner teología de Pablo. Entonces está principalmente centrada en la cristología. Y cuando hablamos de cristología, ya podemos entender muy bien que Cristo será el centro, ¿verdad? O todo lo que se va desarrollando, todo lo que se va diciendo desde Cristo. Luego tenemos, además de la cristología, tenemos lo que se llama la soteriología. Cristo, ya sabemos, quiere decir ungido, el Kyrios, el Christos, el ungido. Logos, tratado, estudio. Entonces, el estudio sobre Cristo, el pensamiento, el desarrollo, la profundización. Cuando hablamos de soter quiere decir salvación, salvador. En hebreo se dice Yeshua, de ahí viene el nombre de Jesús, Yeshua, Salvador. Y aquí en griego se dice soter. Soter es el Salvador. Y entonces la soteriología en griego quiere decir el estudio sobre la salvación, el plan de salvación. Otra de la centralidad del pensamiento de Pablo es la eclesiología. Eclesiología. Y ustedes ya saben, eclesia, ¿verdad? Eclesiología. Eclesia quiere decir reunión, encuentro de personas. Eso quiere decir eclesia, iglesia. Y por lo tanto, teniendo la eclesiología, estamos hablando de cómo nos reunimos, o mejor dicho, para qué nos reunimos, cuál es el objetivo de la iglesia, de la reunión. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando, ¿verdad?, en ningún momento de las paredes, no hablamos nada de eso, sino que estamos hablando del grupo humano, las personas que nos reunimos
y cuando hablamos de eclesiología principalmente dentro de una estructura, pero estructura de grupo. El cómo nos organizamos, cuál es la eclesiología entonces en el pensamiento de Pablo. Y se dan cuenta que esto es muy importante, queridos amigos, porque cuando uno hace estos estudios, que parece que son estudios periféricos, pero sin embargo yo les puedo decir que estos son los instrumentos esenciales y fundamentales para poder después hacer un buen estudio bíblico. Porque el problema, sobre todo después cuando se aprovecharon de todo el pensamiento y la reflexión de Lutero, entonces muchos aprovecharon simplemente para dividir en ese momento el poder de la iglesia en el sentido terrenal. O sea que era otra la intención. Entonces ahí es que ellos ponen como una orden en que cada uno puede interpretar la Biblia y la palabra de Dios, dice, de acuerdo a cómo te inspira el Espíritu. Y sin embargo nosotros nos damos cuenta y sabemos muy bien que todo esto se escribe dentro de una comunidad y con una finalidad bien específica. No es entonces como agarrar un libro de medicina y yo leo aquí y digo, bueno, yo no me fui a la facultad, yo no hice medicina, yo nada, leo como un manual y entonces interpreto ahí. Entonces, ¿a vos te gustaría que uno que lee un libro te opere de apendicitis, por ejemplo? ¿Verdad? Agarre el bisturí, córtele ahí. No practicáis, anda y médico, lo que sea. Entonces, de acuerdo a cómo me inspira, ¿se dan cuenta? O sea, es muy delicado, ¿verdad?, el tema. Entonces, también en el sentido de la fe, en el sentido de lo que la comunidad habló y la comunidad escribió, es importante que entendamos. Por eso, todos estos estudios que nosotros tenemos aquí y que están antes incluso de un estudio exegético, primero tenemos que hacer estudios que se llaman estudios periféricos, ¿verdad? Periféricos, pero que siempre salen desde lo central y de lo importante de una buena exégesis bíblica. Bueno, algunas veces nos cuesta eso. Nosotros, por ejemplo, antes de estudiar la Biblia, antes de comenzar a estudiar la Biblia, tuvimos que estudiar 2 años primero lengua. Primero tuvimos que estudiar hebreo, arameo, griego. Primero teníamos que estudiar eso. Vos ya te vas y ya decís, no, pero yo ya quiero leer la Biblia, ya quiero interpretar. No vas a interpretar nada si no sabes nada. Primero tenés que entender. Es como decir, yo quiero, no sé, hablar el guaraní, pero si no comenzás, mira, palabra por palabra, conocer el idioma, etc., ¿cómo vas a estudiar? ¿Entiendes? Y después todo lo que significa una reflexión teológica, porque detrás de cada escrito y detrás de lo que Pablo está queriendo transmitir, hay toda una teología. No es que él se pone a escribir ahí porque le viene un angelito y le dicta lo que tiene que decir, ¿verdad? Sino que en el plano de la inspiración, aquí entra todo el aspecto humano, por eso se llama historia de la salvación. Es decir, un Dios que se revela, un Dios que habla, pero que habla en medio de nuestra historia. Nosotros estamos para ayudarle ¿a quién? A la historia de la persona. Te tiene que ayudar a vos. O sea, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Pero ¿dentro de qué? De tu historia. Porque vos no sos angelito, no es que vos estás fuera del mundo. Vos tenés que entender dentro del mundo la realidad en la que estás viviendo. Entonces, cuando yo te estoy hablando, te tengo que hablar desde dónde? Te tengo que hablar desde tu historia o de esa historia que estamos viviendo. Y es el único lenguaje que nosotros entendemos también. Bueno, entonces, esta es la teología de Pablo, ¿verdad? Centrada en la cristología, decíamos, en la soteriología, salvación, que es lo que Dios nos trae como salvación y nos propone. Y luego, esa soteriología, nosotros lo hacemos ¿dónde? Dentro de un grupo social. Cristo como centro, que nos salva, pero nos salva ¿dónde? En comunidad. No sé si están entendiendo cuál es el paso que está dando Pablo. Pablo comienza centrándose en la figura de Cristo. Cristo es el único Salvador, ¿se dan cuenta? Pero primero se centra en la persona de Cristo, del ungido. Luego que tiene o que cumple el plan de salvación, Antiguo Testamento.
la promesa de Dios que se realiza en su persona, y por eso se habla de soteriología. Y hay que entender entonces cómo se cumple y cómo se realiza este designio de salvación. Y luego, no es también que yo y Dios, lo que sea, un soter totalmente desvinculado de la historia, no. La salvación, ¿salvarse de qué? ¿O salvarse en qué sentido? La salvación nosotros lo entendemos siempre dentro de nuestro contexto histórico. O sea, yo me salvo, yo me tengo que salvar como sacerdote, en mi contexto. Usted como esposo, con sus hijos, con sus nietos, vos como solterita todavía, ¿verdad? Pero tenés que salvarte también a la persona que sea soltera, ¿verdad? Bueno, usted así, cada uno, ¿verdad? Y bueno, cada uno dentro de esa realidad y esa vocación. Pero es tu historia y esa es la que se tiene que leer. Y bueno, Pablo, por eso, y pongan ya esta palabra porque esta es esencial y fundamental que nosotros sepamos, Pablo utiliza, o mejor dicho, él es parenético, ya habíamos dicho en otra oportunidad. Parenético. ¿Qué va a querer decir? Se dan cuenta que todas nuestras terminologías son terminologías un poco difíciles, pero porque son terminologías griegas. Pero en la medida en que nosotros vamos entendiendo estas palabritas, después también nosotros podemos manejar mucho más y es más fácil para nosotros, ¿verdad? Lo parenético quiere decir que es algo que se realiza, adelante, buenas noches, algo que se realiza y que entra dentro de qué cosa, entra dentro de lo práctico. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Parenético quiere decir que mi esencia, lo que yo soy, se tiene que mostrar, se tiene que ver en mi realidad. Es como decir, yo tengo que dar testimonio de lo que yo estoy viviendo. Voy a ser más sencillo. Si yo soy sacerdote, entonces, ¿qué sería lo parenético para mí? Es vivir como un, ¿qué cosa? Como un sacerdote, ¿entienden? O sea, vos tenés que ser parenético, significa eso. Y para cualquiera de nuestras vocaciones. Si yo estoy casado, y bueno, si yo soy esposo, y bueno, ¿cómo estoy viviendo? Entonces mi matrimonio, vivo realmente como un esposo, vivo como una esposa. Si yo soy hijo, entonces, ¿qué es lo parenético? Entonces, es lo práctico, es lo que se ve, es lo que nosotros mostramos. Vamos a poner con otras palabras, quiere decir que la esencia del ser, vamos a mirar un poco del aspecto filosófico, la esencia tuya responde ¿a qué cosa? Responde a lo que yo estoy en la fenomenología, estoy mostrando lo que se ve. Responde, la esencia responde a lo que se ve, a lo que se ve. En términos más difíciles de la teología se nos habla, y filosófico también, se habla de la ontología. Viste que todos son palabras griegas. Ontos quiere decir tu esencia. El gato ladra o maulla. Bueno, tiene que maullar, ¿verdad? Porque si comienza a ladrar, no va a ser un gato. Quiere decir que su ontología, su esencia, no puede el gato ladrar. Sí, pero hoy se puede autodefinir. Se puede autodefinir. Esa es la famosa ideología de género nunca, ¿verdad? ¿Viste? Por eso desde ahí uno ya puede entender, ¿verdad? Lo que significa todo esto, que nos metemos en cualquier cosa. Pero esas son todas realmente ideologías que apuntan a otras cosas, a una confusión de la mentalidad mundana. Menos mal que Dios llamó, a pesar de todo, le llamó a este Trump que le desbarajustó, por lo menos le sacó toda la plata y todo eso. Pero el asunto es que el mundo va cambiando. Después de Trump puede ser que venga otro peor, ¿verdad? Y no sabemos, y así van. Y cada cosa que inventan, pero de acuerdo a sus ideologías, ¿verdad? Entonces, por eso que es interesante, ¿verdad? De la palabra de Dios, cuando nosotros miramos, siempre va a apuntar a esto, lo parenético. Y Pablo es parenético y por eso que él es después muy exigente. Él es muy duro, parece, ¿verdad? O sea, es luego duro si uno lo lee bien a San Pablo.
Porque, como se dice, hay que poner el punto sobre las IES, ¿verdad? Hay que poner correcto, exactamente. O sea, así tal cual como nosotros lo vemos. Bueno, entonces vamos a ver, esto es lo que estábamos diciendo, los tres elementos principales dentro de una teología. Estamos mirando de una manera muy amplia, general, en este primer día, centrada siempre en una cristología y va como diciéndonos cuál es el proceso. Desde una definición de Cristo, conociendo a Cristo, entendemos cuál es su misión, su función, que es el soter. Soter quiere decir salvador, soteriología, el estudio de este plan de salvación, pero que nos lleva a vivirlo dentro de una comunidad. Esto también yo suelo repetir tantas veces. La Biblia no se escribe para mí, yo y Dios me habla, yo, ¿entienden? La Biblia, todo se escribe para la comunidad, siempre, está en función de la comunidad. Mi conversión está en función ¿de quién? De la comunidad. Porque si yo soy un bandido, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo en zozobra ¿a quién? A la comunidad. Si yo comienzo a robar al país, ¿a quién le estoy robando? A toda la comunidad. Si le estoy sacando la plata, no sé, a la educación, le saco a no sé esto y aquello, bla, 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 ¿a quién le estoy poniendo en zozobra y en pobreza? A la comunidad, Eso es que corresponde, ¿verdad? Entonces, estos elementos son importantes, ¿verdad? Y yo ya les estaba diciendo que al comienzo, ¿verdad? La primera partecita que pusimos, de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, el que verdaderamente te habla de una manera muy práctica, muy parenética, es justamente San Pablo, para que nosotros podamos entender. Y por eso yo digo, el asunto es que nosotros no estudiamos mucho, ¿verdad? Pero si me piden de nuevo algún día ir acá a Cupé a predicar, lo primero que voy a decir, bueno, hoy no quiero hablar de política, así lo voy a comenzar. No quiero hablar de política y menos voy a hablar de los políticos. Pero voy a decir, pero nomás. Yo voy a decir que yo no quiero hablar de política, ¿verdad? Y no quiero hablar de los políticos. Pero, porque no se puede, porque justamente si somos parenéticos, muchas de esas críticas que hacían ahí, el padre, el cura, no puede hablar de política, que esto, o sea, ¿qué entiende de política eso? Lo que ellos entienden es su bolsillo, que les choca, que están robando y que todas esas cosas, ¿verdad? Y no les gusta, evidentemente. Entonces, porque todo esto que nosotros encontramos aquí en realidad es política. ¿Por qué? Porque polis quiere decir comunidad, quiere decir ciudad. Referente, ico quiere decir referente a la polis, o sea, la organización de quién. Aquí está. Diciendo de otra manera, es la eclesiología, ¿entienden? Entonces, todos estos elementos son muy importantes. Bueno, y después exactamente, el bien común, ahí está. Eso, el bien personal, el bien propio. Benedicto XVI, pero utilizando a San Agustín, yo suelo repetir así en esos cursos que suelo dar ahí a través de la televisión, ¿verdad? Que él había dicho en uno de sus discursos cuando se fue a Alemania, que le invitaron a Alemania, le invitaban en el Congreso de los alemanes. La Merkel estaba ahí cuando él se fue. ¿Cómo es? Merkel, algo así, sí. Bueno, y entonces él va y hace su discurso. Muchos ya le criticaron porque va a venir un papa, ¿verdad? Dentro de un congreso famoso, ¿verdad? Eso, que es un país libre y que por qué tiene que venir la religión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, el papa no habló en ningún momento, no dijo ni la palabra Dios, no dijo, ¿entendiste? Pero todo lo que dijo, al final de cuentas, responde a una teología parenética, ¿entiendes? ¿Desde dónde viene esa espiritualidad? E incluso utilizando frases de San Agustín, porque a Benedicto XVI le encantaba San Agustín, gran estudioso de San Agustín es Benedicto XVI. Y entonces le dijo, si ustedes, le decía a los congresistas que están ahí, se reúnen aquí solamente para buscar sus bienes personales propios y no los bienes de la comunidad, y buscan solamente eso, están luchando por sus bienes propios, entonces este grupo es simplemente un grupo de bandidos, así le dijo. Entonces aquí nos estamos reuniendo un grupo de bandidos, de bandoleros, que solamente buscan sus propios intereses y no
el bien común, el bien de la comunidad. Eclesiología. Le estaba hablando de eclesiología, ¿verdad? Como decía San Agustín. Bueno, imagínense, esa misma frase él utilizando allí. Y bueno, yo por eso después meditaba y suelo decir aquí, ¿verdad? Porque si viene Benedicto y dice, y nos habla aquí en nuestro congreso, no sé qué va a decir, ¿verdad? Eso de buscar los bienes propios y los intereses de lo que a mí me conviene y de lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, no sé dónde iremos a parar, ¿verdad? No sé qué palabra va a utilizar, pobre Benedicto XVI. No sé a qué santo tendrá que invocarlo. Bueno, entonces miremos un poco, centrado, ya decíamos, en la cristología, soteriología y la eclesiología. Y vamos a mirar cuáles son estos temas que se van desarrollando dentro de esta teología paulina, que tiene como centro la cristología siempre de un aspecto parenético, y la cristología, la soteriología y la eclesiología. El primer tema es la justificación por la fe. Justificación por la fe. Que muchas veces aquí hubo, por eso ya les puse enseguida, no se olviden de esa palabrita, parenético, no se olviden, porque eso quiere decir que responde a la esencia, responde al aspecto ontológico, ¿verdad? Entonces, eso es lo parenético. Entonces, con respecto a este tema de la justificación de la fe, fue lo que después vino todo el movimiento protestante, todos los que se metieron, pero que fueron utilizados, los escritos de Lutero también, porque Lutero era un monje, dominico, él es dominico, además es un alemán y además era un gran profesor de teología, ¿entiendes? O sea, no es que Lutero dijo cualquier barrabasada. El asunto es que después aprovecharon de la teología de Lutero, entendiendo absolutamente todo lo contrario de lo que significa lo parenético en cuanto a la justificación por la fe. Porque más o menos diciendo solamente la fe. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios en todas partes donde vos encontrás, ¿qué quiere decir fe? Fe quiere decir el amén. Y el amén, nosotros en varias oportunidades ya hemos dicho, ¿verdad? Que amén, ¿qué quería decir? Amén quiere decir realmente afirmarse, creer, arraigarse. Decimos, eso quiere decir amén. Entonces quiere decir lo seguro, lo firme, el cimiento. Entonces, para tener esto, para justificar por la fe, siempre vamos a mirar el aspecto que se toca, que se palpa, que se mira, que se ve. Solamente que ellos lo llevaron al sentido de la fe, en un sentido de creer por creer y con eso ya te basta. No, la fe quiere decir justamente el afirmarse y el aferrarse a los elementos claros. Por eso es que después se nota que había ya un problema en ese tiempo, ya cuando Pablo estaba y cuando estaban los otros, por las influencias de religiones paganas, de lo que nosotros le llamamos el animismo. El animismo es creer por creer. Cae entonces en un fideísmo, se dice. Shaguerovia porque shaguerovia, porque oye, ese, en shagueroviante. Pero entonces, de un aspecto parenético no lo estamos viendo. Si yo digo que creo en Dios, yo soy cristiano, católico, apostólico, y vos nunca practicáis, entonces ahí no hay parénesis, vos no sos parenético, quiere decir que vos decís que esa es tu esencia, pero ¿entendés? Ella, pues, no veo, ¿entendés? Yo soy cristiano, apostólico, romano, todo lo que sea, y vos sos un caurapó, o sos un mondajá de primera, o sos un corrupto de primera, discúlpame que te diga, pero tu ontología, tu esencia, no responde a lo que vos decís que sos. No sé si me están entendiendo, porque esto... Por eso yo le dije, Pablo es demasiado duro. Pablo es demasiado duro. Si es que lo vamos a entender tal cual de lo que Pablo está predicando. Con Pablo no hay medias tintas. ¿Y por qué? Y porque él mismo lo había vivido en propia carne.
Porque él pues, incluso persiguió a los cristianos, estuvo detrás de todas estas cosas. Entonces, cuando hubo una conversión seria, se dio cuenta él. Ahí entonces fue un cambio radical. Uno de los verdaderamente que se ha convertido al cristianismo, yo pienso que fue Pablo. Y yo digo, no sé si hay otro que se haya convertido totalmente al cristianismo. No sé nosotros cómo andamos, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos mucho que desear también. O sea, el cómo vivimos, el cómo verdaderamente nos lanzamos, el cómo nos justificamos. Justificación por la fe. Está apuntando siempre al aspecto parenético, ontológico, de la esencia. Que en la fenomenología, porque lo fenomenológico quiere decir aquello que se ve, aquello que se manifiesta. Entonces, uno de los temas de Pablo que se va a insistir en todo momento en su carta es el aspecto de la justificación por la fe. Que, entre paréntesis, el que fue a misa ayer escuchó eso justamente a través del libro de Habacuc. Porque dice, el justo, ¿verdad?, será justificado a través de qué cosa, a través de su propia fe. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir? Que va a ser justificado a través de su propia fe. Lo único que le estaba diciendo Dios, le respondía a Habacuc y le dice es que, ¿sabe qué? Si vos decís que sos justo o vos tanto estás llorando, Dios, que esto, aquello, no, tranquilo. Porque vos te vas a dar cuenta, la persona justa, la persona que cree, será justificada ¿por qué cosa? Por sus acciones. Por sus acciones, así es sencillo, así es sencillo. O sea, no hay mucha vuelta que dar. Y eso es lo que va a volver a retomar entonces Pablo, ¿verdad?, en su teología, la justificación por la fe. Bueno, entonces es un tema central en la carta de Pablo. Argumenta que la salvación viene por la fe en Jesucristo. Y aquí es donde hubo ese problema, ¿verdad? Porque muchos quisieron dar a entender que la fe en Jesucristo es solamente el famoso creo, si yo creo. Usted cree en el Señor y ya es salvo, etc. Entonces, llevaron a un extremo de pensar que la fe es solamente, sí, yo creo, y digo el nombre del Señor y creo en el Señor. Y solamente eso. Muy bien, te felicito, te aplaudo. Pero ahora quiero ver el aspecto parenético, ¿entendiste? Porque si vos crees, si yo verdaderamente digo, es como decir, yo le amo a mi esposo, o le amo a mi esposa, ¡ay, dámelo! Pero apenas con ella por cualquier otra cosa que no leí dentro de tu familia. No es por la fe, por lo que voy a decir, ¡ay, yo le ay! Y capture, yo eres todo lo que vos quieras. Pero ve, ¡ay! Los frutos, por los frutos se conocerá el árbol. ¿Me entendemos? Entonces, esto es esencial y fundamental. Bueno, vos levantaste la mano, quería decir algo, sí. Sí. Los cristianos dicen que la salvación solamente es por fe, no por obras. No, y por eso, y eso es lo que estaba explicando más o menos, ¿verdad? Porque cuando se lleva, pero este es un problema ya que vino después de Lutero con Calvino y todas esas cosas, ¿verdad? Que fue aprovechado y aprovechado solamente la terminología. Aprovecharon para justificar sus acciones, porque al no verse por las obras verdaderamente, o sea, el aspecto parenético, entonces dice, no, yo creo en Jesucristo, como ahora también. Mira que yo tengo mucha gente que viene, de repente viene, cuando va de votación en hambre, uy, padre, hágame, porque oye, ya po xerejeo, que la pega, que no, y yo creo, pero después sabe que es un bandido de primera, ¿verdad? Y que roba a todo el mundo. Coherencia de vida. Exactamente, está apuntando a la coherencia, exactamente, es la coherencia de vida, a eso es lo que estamos apuntando. Y entonces, sí. Lo que se ve no es lo que es. Exactamente, ahí está. Entonces, quedamos en el famoso ¿no? En las promesas, pero después nos realizamos. Y por eso, sí. Bueno, los dos, yo por eso utilizo el ejemplo, para mí el mejor ejemplo es de las dos piernas. Caminamos con dos piernas, ¿entendiste? O sea, si vos crees, lo demostrás con las obras.
Por eso es que Santiago va a decir justamente, muéstrame tu fe sin obras, que yo por medio de mis obras te voy a mostrar que verdaderamente yo creo. Vuelvo a repetir, seguí el razonamiento. Muéstrame tu fe. Voy a decir que vos crees, nombre voy, pero sin obras. Desde ella pues va a ver, pero voy a decir creo. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar, por medio de mis obras, te voy a mostrar de que verdaderamente tengo fe. Porque si vos tenés fe, si vos crees verdaderamente en Dios, si vos crees en el Señor, no vas a robar, no vas a hacer nada de malo, no vas a buscar, porque es coherencia, ahí está. Al final de cuentas esa es la palabra que resume todo, ¿verdad? La coherencia de vida. Porque vos decís que vos crees verdaderamente. Yo quiero ver. Jesús lo utiliza a través de la parábola del árbol y el fruto, ¿verdad? Entonces por los frutos ustedes lo van a conocer. Y bueno, entonces a mí por ejemplo me sorprendieron ahí porque era a las 6 de la mañana o 6 menos 5 por ahí me llamó ese ñandutí, ¿verdad? Después de la homilía, el lunes. Yo estaba en IPS, estaba confesando justamente ahí, y después me llama y veo, y bueno, entonces me levanto, después me voy ahí, salgo afuera y me preguntan ahí sobre padre, lo de ayer, que esto, aquello. Y yo no sé en qué momento, no sé si en la homilía realmente dije que Santi Peña era un títere, ¿verdad? Sí, pero o sea, no, en la homilía, o sea, no, sí, pero más o menos. Más o menos dije, más o menos. que somos como títeres, algo así, estamos hermanos. Pero Dije eso, bueno. Pero se entendió lo de chaqueñito. Cachito. Sí, eso dije. Inspiración a la Virgen. Yo ni sabía lo que decía. Bueno. ¿Cómo? 45 minutos después he visto que hablé había sido. Entonces, ni yo lo sabía. No, ni quiero escuchar. Pero yo les cuento que cuando vinimos, hicimos una procesión, a las 6:30 comenzaba allá en el Icuá de la Virgen. Hicimos una procesión, yo venía rezando, bueno Señor. Pues yo ni pensé en nada, yo una misa normal, nomás, ¿verdad? Llegamos unos 10 minutos antes o 15 allá a la basílica, entonces me fui y ahí la basílica está allá arriba, donde está la Virgen, etc. Ahí están todas las manos, entonces me fui, me puse también, y después me arrodillé yo, y bueno, y recé, yo en serio que le digo, le recé a la Virgen y le pedí, bueno, Señor, que yo pueda decir verdaderamente lo que el pueblo necesita escuchar, y sobre todo también toda nuestra estructura social, política. A ver, habla vos, señora, por medio de la Virgencita, de la ñandera de juro, ñande virgen, ¿verdad? Y bueno, después salió todo lo que salió, entonces, ¿verdad? Por eso ni yo no sé lo que dije, entonces dije cachito, ¿verdad? Dije. Bueno, pero ahí entonces está muy bien, pero aprovecharon nomás también porque no apuntaron en ningún momento sobre la verdadera teología de Pablo. Ahora estamos mirando. La teología de Pablo es parenética, por eso yo utilizo siempre las dos piernas, digo, ¿verdad? O sea, la izquierda y el derecho. Nosotros caminamos la fe porque creo verdaderamente, pero eso lo demuestro en la coherencia de vida y esa es la obra y la acción. Y esa obra y esa acción que yo estoy haciendo demuestra que verdaderamente yo creo en Dios, ¿entendiste? Entonces, ese es el aspecto, ¿verdad? Y eso es lo que hay que cuidar mucho, ¿verdad? Quiere decir que en las primeras comunidades cristianas ya existían estos problemas. Ustedes no piensen que estos problemas, estas herejías que surgen ahora, etcétera, etcétera, que eso está surgiendo por primera vez. No, esto ya las primeras comunidades cristianas ya lo vivían. Solamente, y por eso muchas cosas, gracias a Dios, los tenemos escritos aquí. Porque ellos reaccionaban y escribían y ponían bien claro cómo es el pensamiento, sí. Una pregunta, ¿la fe es un don, es un regalo que recibo o es algo que es una virtud que yo tengo que trabajar o cómo es? Primero es un don, pero que se tiene que trabajar. Las dos cosas. Pero primero es un don. Don en el sentido de que el creer es una actitud, ¿verdad?, que nosotros recibimos como gracia y eso le puede decir dentro de tu familia, porque mira que hay muchos casos en los cuales hay gente que no tiene esa gracia
Por ejemplo, porque su familia, no sé, por A o por B motivo. Pero eso no quiere decir que esa gracia, ese don, se pueda recibir en un proceso de vida también. Puede ser que vos a los 40 años, a los 30, a los 20, a los 60, recibas ese don de parte de Dios. Porque como es regalo, entonces, como se dice, a caballo regalado no se le mira al diente, ¿verdad? Entonces puede ser en el momento en el cual Dios también te regala. Es un regalo así como me regaló la vida. Exactamente. Exactamente. Vos no pediste la vida, pero vos tenés que cuidar tu vida. Una vez que vos recibiste ese don y esa gracia de Dios, ¿qué tengo que hacer ahora? Y tengo que cuidarlo, tengo que trabajarlo, tengo que hacerlo, y tengo que ir hacia adelante, ¿verdad? Yo no pedí la vida, pero sí fe le puedo pedir a Dios. Claro, pero también vos pedí también por tu salud, vos rezá también, Señor, que no me duela aquí mi panza, que no, bueno, por decir, ¿verdad? O sea, cuidamos la vida y pedimos también. Y tenemos la responsabilidad de cuidar también nuestra vida. No es que vos te vas a poner ahí al peligro y te vas a exponer para morirte, ¿verdad? Y claro, o cuando está enfermo, ir al médico o lo que sea. Aquí el tema del perdón de la humildad de ayer, que 70 veces 17. ¿Cómo nosotros, de dónde vamos a sacar fe para perdonar tantas veces? ¿Y qué le dijo? No, y por eso es el perdón. Un don es un regalo que está por encima. Eso quiere decir perdón. Don que está por encima de tus propias fuerzas. Entonces por eso es, por una parte es un regalo, pero por otra parte es algo que vos tenés que trabajarlo. Pues si nosotros no lo trabajamos, evidentemente que va a ser muy difícil. Y además cuando decimos que el perdón es olvido, no es que te olvidaste porque tenés amnesia, sino que olvidar quiere decir vos, cuando volvés o te vuelve de nuevo esa memoria, a vos ya no te afecta, ya no te saca de tus casillas, ya no te lastima, ¿entendiste? Hay, por ejemplo, muchos que no perdonan verdaderamente, ¿verdad? Y tengo muchos de esos casos, sobre todo en los matrimonios, infidelidad, lo que sea, que le vuelve a sacar después de 40 años, 30 años, 25 años. La infidelidad no se puede hacer. No se puede perdonar. Ya sé que no se... O sea, no es que no se puede perdonar, se perdona, pero no quiere decir que porque yo te perdono, vos podés pues, seguir de la misma manera, campante, porque me vas a volver a perdonar. Porque entonces quiere decir, ahí sí que no tiene que haber perdón. Llevo y castigata. No, ¿sabe qué? No. Usted, mire que la experiencia de 31 años de país es de todo un poco. Porque algunos ciertamente vienen y justamente me quieren utilizar esa parte, ¿verdad? Y me dice, padre, pues mi esposa una vez nomás, o 2 veces, o 3 veces nomás va ahí. Y no me perdona. Y dice, ¿cuándo? Pero 70 veces 7 hay que perdonar. Ay, muy bien. Hoy puse más a favor, ¿verdad? Y esos números son simplemente para decir que se refiere a cómo tiene que ser el perdón. No es cuántas veces le tenés que perdonar, sino que cómo tiene que ser el perdón. La clase de perdón. Porque la clase de perdón quiere decir que borrón y cuenta nueva. Pero es cuenta nueva. No, es otra vez para comenzar otra vez. Bueno, comienzo otro. Listo, borrón y cuenta nueva. Comienzo otro. No, anda ahí. Ese no es cambio, ese no es conversión. Padre, sí. Pero se perdona si el malhechor se arrepiente. No, y eso es lo que estamos diciendo. Y solamente. Los malhechores. ¿El de la izquierda o el de la derecha? A ver, sí. Parece que voy a tener que cambiar de tema. Voy a cambiar. El perdón en el matrimonio voy a poner. O ante las infidelidades. Próximo tema, diciembre. El perdón ante las infidelidades en los matrimonios. Sí. Por la duda. Sí. Claro. Y sí, exactamente. Ahí ya escuchaste ya. Si viene verdaderamente 7 veces, 70 veces a pedirte y perdónalo, dice. Pero atiendan que eso le estaba diciendo, eso se refiere a las actitudes. Por eso que está bien lo que dijiste, no está mal, pero no se refiere a cuántas veces.
Como yo recuerdo, en la teología, antes cuando el profesor hablaba, dice, no, es que, bueno, ¿cuánto? 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490. Y si es 491, entonces ya no perdonaba, yo me decía, ¿entendí? O sea, no se refiere a la cantidad, sino que el número 7 quiere decir que exactamente es la actitud. Pero entonces, la actitud es de ambas partes. La actitud es de aquel que vuelve, porque dentro de las limitaciones del hombre, no se refiere solamente, nosotros ahora estamos hablando, no sé, de infidelidad, pero dice la misma palabra de Dios que nosotros 7 veces al día el santo peca, dice, 7 veces al día, 7 veces al día, a la cuenta. Entonces nosotros que somos pecadores muchas veces la ya peca, ¿verdad? O sea, no se refiere solamente a eso, sino que es la actitud, esa es la que hay que mirar. Sí, totalmente, totalmente. Y aquí están los jueces. Aquí están. Estamos hablando de perdón y olvido. Exactamente. Perdón 70 veces. El olvido es una vez y se olvidó. Así es. Bueno, y ahora me echó en cara Bueno. Seguimos entonces. Esto es un primer tema. Ponga el segundo tema. Ustedes me desvían del tema y la próxima voy a cambiar mi tema. Bueno, el segundo, pongan justamente gracia de Dios. Gracia de Dios. Gracia de Dios. La gracia de Dios. Bueno, y esto también de Pablo, ¿verdad? Ciertamente que muchas veces utilizan de una manera, cuando utilizamos de una manera literal, siempre es el problema en la exégesis bíblica, ¿verdad? Y sobre todo del momento en el cual decimos que la Biblia cualquiera la puede interpretar de acuerdo a cómo el Espíritu te encamina. Y eso es lo peor, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque todos estos escritos se escriben con una finalidad, pero bien específicas, ante problemas bien específicos. ¿Se acuerdan? Cuando comenzamos nosotros, Introducción a la Biblia, que fue en marzo, no sé si todos participaron, el año que viene siempre comenzamos con Introducción a la Biblia, entonces los que no hicieron pueden hacerlo el año que viene. Entonces, en la Introducción a la Biblia habíamos dicho que justamente la Biblia, este libro que tenemos aquí, este es un libro de respuestas, dijimos. Aquí encontramos respuestas. Muchas veces no tenemos el problema, no está planteado el problema. Entonces somos nosotros quienes tenemos que, después de hacer una lectura, y ahí es donde vamos a utilizar todas estas otras ciencias auxiliares, la historia, la sociología, la psicología, la arqueología, todo lo que significan ciencias auxiliares, la vamos a utilizar para procurar, y eso es exégesis, entender cuál fue verdaderamente el problema que estaba existiendo en esa comunidad. Pues si vos no entendés cuál fue el problema, entonces nos hace entender por qué se escribió eso. Si ustedes quieren, escuchen a través de Ñande Yañez, y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Todo ese prólogo tiene 3 problemas importantes, pero que no te dice ahí. Ahí ya te aparece nomás y te va narrando como si fuese una historia que el autor sagrado quiere contarte. Pero eso que te está contando es como ustedes me dijeron hace rato en cada cupé, muy indirectamente vos dijiste, como si yo no supiese lo que sucedía, ¿verdad? Pero lo que yo estoy diciendo ahí responde a ciertos problemas. Y entonces, como dicen los latinos, intelligenti pauca, al inteligente pocas palabras, ¿por qué? Y porque entiende, mobollo juicio la zapatuina, con la de paja decimos nosotros, ¿verdad? Entiende muy bien. El judío ahí, por ejemplo, era con respecto, en el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿Cuál es el problema ahí? No te dijo nada, no te dijo que hay ningún problema, pero sin embargo el problema es que no le aceptaban a Jesús como Dios. El problema era, y entonces él te dice, la palabra estaba junto a Dios desde el principio.
y la palabra era Dios. ¿Qué es lo que te está solucionando? ¿O qué es lo que te está contando? ¿Qué te está narrando? Que Jesús es Dios. ¿Entiendes? Después hay otro problema. Vino un hombre llamado Juan y él dice vino, pero vino como testigo, vino a anunciar a la luz, pero la luz verdadera, etc. Y te va contando. Él no te dijo nada, él te comienza a narrar simplemente que vino un hombre llamado Juan, etc. ¿Cuál era el problema? Que muchos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías y no Jesús, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, ¿sabe qué? Juan el Bautista no es el Mesías. Él era testigo de la luz. Bueno, te va poniendo y así te va haciendo descubrir, te va haciendo entender que hay muchos problemas que existían en esa comunidad. Ellos no te dicen, primer problema, el problema es que ustedes no aceptan a Jesús que es Dios. Bueno, te voy a explicar. Y comienza a escribirte. No, eso no te dice ahí en la Biblia. Sino que está el escrito como tal, la reflexión, la pedagogía, la enseñanza, y que vos tenés que detrás de eso, sí. Mencionaste la palabra, ¿por qué le mencionas a Jesús como la palabra? ¿Por qué haces analogía entre palabra y Jesús? El verbo, la palabra, porque justamente a Dios, Génesis capítulo 1, Vayomer Elohim, Dios crea todo a través de ¿qué cosa? A través de la palabra. Porque la palabra para el Génesis y la teología bíblica siempre ha significado el accionar de Dios. Dios lo hace todo a través de la palabra, del verbo. El verbo también se utiliza porque el verbo, dentro de la lengua, ¿el verbo qué es? ¿Qué significa el verbo? Acción. Dentro de la oración. Muy bien, acción. Acción. Entonces por eso también se le llama el verbo. En Isaías 55 está eso, donde dice Dios. Exactamente. Que crea a través de la palabra, de su aliento, de su boca. Por ejemplo, también San Mateo utiliza, porque él está hablando a los judíos, y los judíos saben muy bien esta terminología, y dice, Jesús sube, capítulo 5 de Mateo, sube a la montaña para las bienaventuranzas. Y después dice, Jesús sube, bla, 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 a la montaña. Primera cosa, dice que Jesús se sentó. Se sentó. Bueno, esas son expresiones para decirte que Él es el maestro, el que se sienta, el que tiene la cátedra y el que va a hablar. Y después utiliza, y esto es lo que les quería decir, dice, en el griego dice, Jesús abrió la boca y comenzó a enseñar. Macarios, o sea, bienaventurados o felices, ¿entiendes? Los pobres de corazón. Abrió la boca. ¿Y por qué? ¿Por qué dice que Jesús abrió la boca? ¿Entienden? Si es que vas a traducir literalmente como está el griego. ¿Por qué? Porque esa palabra es la palabra que se utiliza en el Génesis para Dios. Dios crea a través de ¿qué? A través de la palabra, a través de la boca. Dios dice y existe, ¿entienden? Y eso pues es lo que te está queriendo decir. Entonces es una relectura que se está haciendo tanto del Antiguo Testamento y aplicando en este caso en la vida de Jesús. Bueno, pero vayamos aquí. Ahora hay otro elemento, decíamos gracia, o sea que el tema principal es eso. Pero la palabra gracia viene del latín, que es gratia, y de aquí viene la palabra gratis, ¿entienden? Entonces ahí ustedes ya entendieron en castellano, gratis. O sea que, ¿qué quiere decir gracia de Dios? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? La vida, la fe, o sea, es un regalo. Y esto es lo que Pablo va a insistir. Pero ¿por qué les parece? Y de nuevo, si comenzamos a mirar hacia atrás nos vamos a dar cuenta que hay mucha problemática en la vida de Pablo. Pablo fue un gran perseguidor ¿de quién? De los cristianos. Hasta que en un momento él se encuentra totalmente, se encuentra que no va a poder luchar contra el cristianismo. Ahí nosotros tenemos a través de un cuentito, como una parábola, él te dice que mientras iba a Damasco, que una luz, que se cae el peso, que quedó ciego. Esa es literatura. Eso ya tienen que saber ya, eso es literatura. No es que pasó así, sino que cuando Pablo te está describiendo todas estas cosas, el quedar ciego quiere decir que él con todo lo que estaba haciendo, persiguiendo y llevándole
encarcelado y le mandaba a matar a los cristianos. Eso es lo histórico. Pero después queda ciego, quiere decir que él ya no entiende más ni lo que está haciendo. Porque cuanto más lucha contra los cristianos, ¿qué pasa? Los cristianos más son y más se desarrolla. Como después los padres de la iglesia siempre dijeron que la sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos. Qué interesante. La sangre de los mártires siempre ha sido semilla de nuevos cristianos. Sí. Padre, dos cositas. ¿Qué se puede decir? ¿No? Primero, muchos lingüistas, así como que estudiaron tanto, dicen que no hablan de la conversión de Pablo, sino de la transformación de Pablo. Porque cuando era fariseo, era tener un fiel cumplidor de la religión. Entonces, era una persona incorrecta. Entonces, por eso Y está muy bien utilizada esa frase, o sea, transformación. Porque sí, y después, justamente la próxima, vamos a hablar un poco sobre la vida de Pablo. Y ahí entra. Pablo realmente era un fariseo tan convencido, pero que ya era un fariseo fanático, ¿entiendes? Y claro, el fanatismo. Y por eso es que después él comienza a perseguir. Pablo no es que tenía mala intención cuando estaba persiguiendo a los cristianos. No es que él quiere matar por matar. No. Defendía la fe, ¿verdad? ¿Quiénes son estos que vienen y están hablando? Hay un Kyrios, un Cristo que vino ya el Mesías. ¿Qué es eso? No, etc. Y lo otro es lo que estaba relatando recién, que aparentemente muchas veces nos enseñaron de que él cambia de nombre en ese acto de que se quedó ciego. Ahí toma el nombre de Pablo, antes era Saúl. Sí. Sí. Bueno, eso es teología simplemente, ¿verdad? Él cambió el nombre realmente en la isla de Chipre, acto de transformación de Paulo Sergio, que era un gobernador de allí, un romano, que fue también al martirio y fue murió por... El asunto es que como esto es mucha teología, para ellos en ese momento era muy importante, porque nosotros le llamamos a eso una relectura. Abraham, primero es Abraham, Jacob, después se llamará Israel, ¿entiendes? Y entonces así, cada uno va tomando Simón Pedro, Shimón, ¿verdad? Porque eso viene de Shamá, escuchar. Entonces después, el que escucha, después es la piedra. Serás Petrus, piedra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso es teología. Y también para dar a entender que Pablo, en su transformación o en su verdadera conversión, Dios le cambia, ya no es más esa antigua personalidad. Porque el nombre te cambia, ¿qué cosa? Tu identidad. Incluso en Juan, eso nosotros habíamos visto, ¿verdad? Del capítulo 1 del 35 al 42. En el versículo 40, ¿se acuerdan que dos de los discípulos es que seguían a Jesús? ¿Dónde viven? Vengan y verán. Ellos van, y desde ese momento, dice, uno de los discípulos, eran dos, uno de los discípulos era, dice, Andrés. Ahí recién tiene nombre. ¿Y por qué antes ya no te dijo? Porque te quiere enseñar teología, que solamente vos cambiás de identidad, tenés una identidad, sabés quién sos, tenés un nombre. ¿Cuándo? Recién cuando te encontrás y tenés la experiencia de quién? De Dios, la experiencia de Jesús, ¿entiendes? O sea, esta es mucha teología. Los discípulos de Maús van caminando, capítulo 24, versículos 13 en adelante, van a encontrar, ¿verdad? Dos discípulos de Maús van caminando. Van dos discípulos. Después, uno de ellos se llama Cleofás. Pero ¿cuándo recibe ese nombre? Y solamente en ese encuentro con Jesús. Y el otro nunca tiene nombre. ¿Por qué el otro no tiene nombre? Porque el otro sos vos, somos nosotros. ¿Se dan cuenta? Es teología. Para decirte, este es fulano, y este otro que no tiene rostro, que no está identificado, ese sos vos. O esa es la comunidad, ¿entiendes? Entonces,
Eso es un poco, y todo es gracia al final de cuentas, ¿verdad? O sea, tu propia identidad, lo que Dios te regala, lo que Dios te... Bueno, y el último, el tercero, y terminamos por el día de hoy, para no detenerle demasiado. Entonces, aquí aparece dos más. Cristo como cabeza de la iglesia. Este va a ser el otro tema. Cristo, cabeza de la iglesia. Este es otro elemento importante. ¿Se dan cuenta cómo une lo que nosotros ya estuvimos viendo, la cristología, con la soteriología y sobre todo con la eclesiología? Pablo lo maneja demasiado bien. Bueno, y el cuarto y el último elemento dentro de este tema es, esta sí que es espectacular, unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Y ahí te pone el ejemplo famoso del cuerpo, ¿verdad? Uno es ojo, el otro es oído, el otro es nariz, el otro es boca, el otro es mano, el otro es pie, el otro es esto y aquello. Y no porque este oído, sí, el oído dice yo quiero ser ojo, entonces, no, ¿quién va a escuchar? ¿Entendiste? Todos somos diversos, pero sin embargo todos somos importantes para el cuerpo. Si no tengo mano, entonces puedo tener ojo, puedo tener todo, andi que tomo allá carú. Vale, porque ¿quién me va a dar de comer? Alguien me tiene que dar de comer. ¿Entiendes? Y así. No tengo pierna. Entonces, en la diversidad, amale al otro. ¿Por qué? Y porque tiene una función muy importante dentro de tu vida. Si vos no ves, entonces vaya a votar. Entonces, puede ser, ¿verdad? Y sí, puede ser. Le habrá dicho, che, utiliza ese. Le dice, mira que aquí está. Podemos decir, ¿verdad? Bueno, hay alguna preguntita y vamos concluyendo, ¿verdad? Entonces, sobre este tema, esta es una introducción que estamos haciendo. Ciertamente que hay más elementos porque Pablo es demasiado rico. Yo le voy a enviar ahí algún mensajecito ahí a nuestro WhatsApp, ¿verdad? Para que puedan ustedes seguir leyendo y profundizar más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, San Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, y buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Y buen descanso. Y que aprovechen. Solo para los malhechores y los buenos. Ah, sí. Yo no perdonaría. Claro, yo tampoco. O sea, me separaría.